Carmen Monclús, coordinadora de protección y operación transfronteriza Siria-Turquía de UNICEF. Muy buenos días para usted. Gracias por estar aquí con nosotros en Panorama Mundial. Muy buenos días y muy buenas noches también para ustedes. ¿Cómo están? ¿Tenemos una cifra aproximada de cuántos menores en Turquía y Siria se han visto afectados por este terremoto? Sí, tenemos alguna cifra, digamos, estimativa, ¿no? Es difícil hablar todavía de cifras conclusivas, pero más o menos para el noroeste de Siria, que es la zona que cubrimos desde aquí, desde transfrontera con Turquía, tenemos 1,8 millones de niños y niñas afectados directamente por el terremoto. ¿Hay un estimado de cuántos de estos niños han quedado huérfanos? Acabamos de escuchar la historia de Aya. ¿Tienen un aproximado también de cuántos han quedado huérfanos? No tenemos una cifra aproximada de cuántos de ellos han quedado sin papás o sin mamás o sin las personas que ya antes les cuidaban, ¿no? Muchos niños que aparecen en primera instancia separados o no acompañados, después, más adelante, pues observamos también, ¿no? Después de una evaluación del caso, que no están realmente separados, ¿no? Los primeros momentos después del terremoto es muy normal que haya un poquito de confusión, que haya, digamos, una cierta desesperación y algunos niños, algunas niñas hayan aparecido en lugares que a lo mejor pues, habitualmente no estaban, etcétera. Y después con un buen hacemos un family tracing, ¿no? Es decir, vamos a ver cada uno de los niños dónde pueden estar sus papás o dónde puede estar la familia más próxima. Y no siempre, pero en muchos casos sí que encontramos a sus familiares, ¿no? Es decir, es complicado determinar cuántos ahora mismo. Hay que verlo con muchísimo rigor. ¿Qué es lo más importante que necesita un niño, un menor, después de haber sobrevivido a una tragedia de esta magnitud como la que ha sucedido en Turquía y Siria? Bueno, lo más importante, hay muchas cosas que son súper importantes, ¿no? Después de un shock de estas dimensiones. Lo primero que intentamos restablecer de forma inmediata y al máximo posible es una rutina, una normalidad, ¿no? Tenemos equipos que ofrecen apoyo psicosocial y salud mental, tanto a los adultos como a los niños en particular. Y es muy importante que este tema se trate ya desde el inicio, ¿no? Para que se puedan mitigar posibles efectos más tarde. ¿Cuán común es que tras este tipo de tragedias los menores desplazados o separados de sus familias sean vulnerables, por ejemplo, a la explotación, el abuso, el tráfico de menores? Es un riesgo que existe, es un riesgo muy importante y muy alto. No solo ahora durante el terremoto, sino incluso antes del terremoto, cuando en la zona ya teníamos un conflicto armado. Es por eso que es importante que todas las medidas sean adoptadas de forma urgente para proteger a esta infancia, ahora más que nunca, ¿no? Es por eso también que hablaba del rigor, ¿no? Es decir, del rigor que tiene que estar siempre en todo el trabajo que se hace con la infancia, ¿no? Tenemos muchos procedimientos ya en su sitio, falta reforzar muchísimo más porque, como os contaba, es una zona que ya antes presentaba unas deficiencias muy, muy importantes, una situación de precariedad respecto a la calidad de vida, las condiciones de vida de las personas que residen en el noroeste. Otro de los impactos de esta tragedia es que muchos colegios han sido destruidos o dañados por el terremoto, lo que significa también un retraso en la educación de estos menores. Absolutamente. Ya antes del terremoto teníamos un 44% de todos los niños, de todas las niñas del noroeste de Siria que ya no tenían acceso a la educación. Es decir, lo que ha hecho el terremoto es de alguna manera magnificar, evidenciar una zona que ya anteriormente al terremoto sufría las consecuencias y el impacto de una guerra, ¿no?
Bueno, pues aquellas personas que nos están escuchando y que quieren ayudar en los esfuerzos que está haciendo UNICEF por las víctimas de este terremoto en Turquía y Siria, les recomendamos ir a unicef.org. Nosotros le damos las gracias a Carmen Monclús, coordinadora de protección y operación transfronteriza Siria-Turquía de UNICEF, que nos acompañó desde Gaziantep. Muy buenos días para usted, muy buenas noches. Muy buenas noches para vosotros y gracias.